Muy buenas a todos, ¿qué tal? Espero que muy bien. Hoy os traigo finalmente un vídeo sobre Pokémon, porque no podía ser que teniendo un Pokémon de Avatar no hubiese ningún vídeo de esta franquicia todavía. Así que he decidido resolver una de las mayores incógnitas que ha tenido la saga desde sus inicios, la cual se trata en descubrir la identidad de nuestro padre y por qué decidió abandonarnos, dejando así una familia monoparental, a su suerte, con los riesgos que esto puede acarrear. Así que sin más dilación, empecemos con esto. Pokémon, el monstruo es ser de deformación. Es anormal, es extravagante, es animal, cosa grotesca, él es cruel, él causa tormento, sanguinario, él es perverso, es el que perverte. Vamos a empezar quitándonos la teoría más famosa de encima, la cual reza que nuestro padre es Giovanni, el jefe del Team Rocket. Mucha gente respalda esto, pero es absurdo, y os diré por qué. Si nuestro padre fuese el líder de una organización criminal tan grande, no viviríamos en un pueblo de 4 casas. Además, una organización criminal rival muy posiblemente nos habría tomado como rehenes tanto a Red como a su madre. Así que no tiene mucho sentido. Por tanto, Giovanni... You are not... Otra teoría es que nuestro padre está muerto. Podemos deducir esto hablando con el líder de tipo eléctrico LT Surge, quien nos dice que hace no mucho tiempo hubo una guerra en el mundo Pokémon, lo cual respaldan los NPCs, ya que los únicos hombres a los que vemos son o abuelos o Big Boys, que no están capacitados para luchar. Pero esta teoría hace aguas. Si de verdad nuestro padre hubiese perecido en la guerra Pokémon, Red, en lugar de entrar en el mundo Pokémon, habría entrado en el mundo de las sustancias estupefacientes. Así que no tiene mucho sentido. La teoría más sin padres que hay, valga la redundancia, es que el padre de Red es Ash Ketchum. ¿Pero qué? Oye, ¿quién ha escrito esto? Vale, eso no tiene sentido. Pero aunque no sea Ash, yo creo que su padre es otra figura pública, y pondría la mano en el fuego además. El padre de Red es Julio Iglesias, y os lo voy a explicar. Julio es conocido por tener bastantes hijos ilegítimos, y uno de ellos es Red. Lo tuvieron cuando Julio Iglesias estaba de gira por la región de Kanto, y la madre de Red era una groupie más, con la cual Julio tuvo relaciones, concibiendo así a Red. Ya veréis que esto saldrá dentro de poco en los programas del corazón. No será la primera vez que predigo el futuro en un vídeo. What are you doing? What are you doing? Me? Just hanging around. Bueno, esto es todo por hoy. Agradecería que le dieses un tímido like al vídeo y lo compartas debido al esfuerzo que me ha supuesto investigar esto. He tenido que jugar al Pokémon Azul, y creedme, ese juego es injugable a día de hoy. Así que bueno, nos vemos en un próximo vídeo si Dios quiere.